Historias de Jack. Empezamos. Soy un desarrollador de videojuegos con especialización en realidad virtual. A los 30 años, mi nombre ya era conocido en ciertos círculos de la industria. Había trabajado en varios proyectos innovadores, diseñando mundos tan detallados que parecían más reales que la propia vida. Sin embargo, con el tiempo, esa pasión por la creación comenzó a decaer. La rutina del código, los algoritmos y las pruebas constantes comenzaron a robarme la chispa inicial. Mi vida había caído en una monotonía inquietante. Mis amigos estaban distantes y mi única compañía era la pantalla de mi computadora. La noche en que todo cambió estaba sentado frente a mi escritorio, mi mente nublada por la frustración de un proyecto que no avanzaba como esperaba. Mi correo electrónico me había ofrecido pocas sorpresas últimamente. Sin embargo, esa noche, un mensaje apareció en mi bandeja de entrada que captó mi atención inmediatamente. Has sido seleccionado para un proyecto revolucionario. Es exclusivo, solo para mentes como la tuya. Acepta y cambiarás la forma de ver la realidad virtual. El remitente no era un nombre que reconociera, y la idea de abrir un mensaje tan críptico me produjo un pequeño escalofrío. A pesar de la advertencia interna que me susurraba que no debía seguir adelante, la curiosidad pudo más. ¿Quién más podría estar detrás de algo tan intrigante? Necesitaba una salida, una razón para continuar. Sin pensarlo mucho, cliqué el enlace. La página que apareció no era lo que esperaba. Estaba en completa oscuridad, casi como un agujero negro virtual. El texto en la pantalla era ilegible, en una fuente que parecía moverse, retorcerse, como si estuviera vivo. A medida que mis ojos recorrían la página, me sentí incómodo, pero había algo en mí que me decía que debía seguir. No había vuelta atrás. En la parte inferior, un mensaje emergió, parpadeando de forma inquietante. Acepta y será tuyo todo lo que alguna vez soñaste. Era una promesa vacía, pero prometía algo más allá de mi comprensión. Un juego, un experimento. No supe qué esperar, pero lo acepté. Y en ese momento, el mundo real dejó de existir. Me coloqué las gafas de realidad virtual y el mundo cambió. Lo que vi fue un paisaje perfecto, una recreación tan vívida que, por un momento, me olvidé de que estaba usando un dispositivo. Las montañas eran gigantescas, los océanos profundos, las ciudades vibrantes y llenas de vida. Caminaba por calles futuristas, rodeado de edificios flotantes y calles llenas de gente, aunque sabía que, en realidad, nadie era real. Poco a poco me di cuenta de que la experiencia iba más allá de la simple visualización. La inmersión era total. Podía tocar los objetos, sentir la temperatura, oler el aire. Estaba completamente dentro del juego. Mi mente ya no diferenciaba lo real de lo virtual. El sistema me daba la libertad de explorar cualquier rincón de esos mundos, y lo hice con avidez. Pero a medida que avanzaba, comencé a notar algo extraño. Los jugadores con los que interactuaba no parecían estar interesados en lo mismo que yo. No había objetivos ni misiones. Solo vagaban como si estuvieran atrapados en algo más grande, algo fuera de lugar. Parecían obsesionados, pero no de una manera que pudiera explicar con facilidad. Una noche, mientras recorría una ciudad que combinaba elementos futuristas con una decadencia palpable, recibí un mensaje privado. El remitente era un nombre desconocido, algo codificado en una secuencia de letras y números, casi como si la cuenta fuera falsa, creada específicamente para eso. No estás aquí solo para jugar, estás siendo observado. Sal mientras puedas. Mi respiración se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir con que estaba siendo observado? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Pensé que tal vez era una broma de otro jugador, algo para asustarme, pero algo en mi interior me decía que no lo era. Intenté desconectarme del juego, pero el sistema no me dejó. La interfaz no respondía, la pantalla parpadeaba, y lo único que quedaba era el eco de mi respiración agitada. Los días siguientes fueron una espiral de sensaciones extrañas y aterradoras. Los entornos cambiaban sin previo aviso, como si el juego estuviera tomando vida propia.
A veces, las ciudades en las que me encontraba se transformaban de formas caóticas y perturbadoras, pasando de ser lugares brillantes y futuristas a paisajes oscuros y desolados, como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Los jugadores, aquellos con los que había interactuado inicialmente, comenzaron a moverse de una forma que no era humana. Sus movimientos eran torpes, erráticos, como si no controlaran sus propios cuerpos. Algunos de ellos desaparecían de la nada, solo para ser reemplazados por figuras borrosas que no hablaban, solo observaban. Fue en ese momento cuando comencé a oír algo. Al principio pensé que era parte de la ambientación del juego. Un sonido tenue, casi imperceptible, que se desvanecía cuando intentaba enfocarme en él. Pero con el tiempo se hizo más fuerte. Pasos, rápidos, entrecortados, como si alguien me estuviera siguiendo. Me giré varias veces, buscando en la distancia, pero no había nadie, solo la oscuridad. El terror comenzó a instalarse en mi mente. Lo que antes parecía un juego fascinante y sin límites, ahora era una trampa, un juego de supervivencia. ¿Pero de quién? ¿Qué querían de mí? De repente, la pantalla se distorsionó. Los colores comenzaron a mezclarse. Los bordes de los objetos se desvanecían. La sensación de ser observado se intensificó. Un mensaje apareció en la pantalla, esta vez mucho más claro. Lo que ves no es solo un juego, estás siendo manipulado. Los jugadores son piezas en un tablero, y tú eres parte de él. El pánico se apoderó de mí. Intenté desconectarme, pero la plataforma no me lo permitió. Al contrario, comenzó a presentar visiones aún más perturbadoras. Rostros distorsionados, figuras con ojos vacíos, cuerpos contorsionados de formas antinaturales. La pantalla explotaba en imágenes que no podía procesar. En medio de ese caos, algo emergió de la oscuridad virtual. Una figura humana. Se acercaba, lenta, implacable. No había sonido alguno, solo la sensación de que algo se deslizaba a través de las sombras. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude distinguir su rostro. Era una versión distorsionada de mí mismo. Mis ojos, pero vacíos. Mi boca, pero sonriendo de una manera que no podía reconocer. ¿Lo entiendes ahora?, susurró la figura. Su voz no era mía. Era algo más, como una mezcla de todos los ecos que había escuchado durante mi tiempo en el juego. ¿Lo entiendes? Eres una pieza. Eres parte de esto y nunca podrás salir. Con horror comprendí la verdad. La plataforma no era un juego. Era un experimento. Estaba atrapado en un sistema mucho más grande que yo. Los jugadores no eran jugadores. Eran marionetas, piezas de un tablero gigantesco. La realidad que experimentábamos no era real. Estábamos siendo observados, controlados, utilizados. El sistema era profundo, conectado con algo que no entendía. La Deep Web, mi mente, mis recuerdos, mi identidad, todo estaba siendo alterado. Cada vez que intentaba desconectarme, el código me absorbía más, desdibujando la línea entre lo que era real y lo que era creado por la máquina. Intenté una última vez hackear el sistema, modificando los códigos, buscando alguna grieta que me permitiera escapar, pero la plataforma comenzó a resistirse con fuerza. Los algoritmos se volvían más agresivos, los códigos más complejos. Me estaba desmoronando por dentro. Finalmente encontré una brecha, una grieta que podría ser la salida. Con manos temblorosas, introduje el comando final. El sistema parpadeó y luego todo se apagó. Desperté. Pero cuando abrí los ojos, no estaba seguro de si estaba en el mundo real o si solo había pasado a otro nivel de la plataforma. Mi cuerpo, mi mente, todo estaba impregnado con la sensación de estar siendo observado. ¿Era libre? ¿O todo esto había sido solo el comienzo de algo mucho peor? Al final, no pude encontrar una respuesta clara. Lo único que sabía con certeza es que la plataforma no me había dejado ir. Y ahora, incluso en este mundo real, la sensación de ser observado no desaparecía. Si te has adentrado en este oscuro mundo virtual con Jack, no olvides dejar tu huella. Dale like si te atrapó esta historia, suscríbete para más relatos que desafían la realidad y comenta qué piensas de este juego sin salida. ¿Crees que Jack logró escapar realmente?
Tu opinión es más importante de lo que imaginas. Era joven, la típica edad en la que uno siente que el mundo está a sus pies. Mi vida entonces era simple. Videojuegos en línea, algo de estudio que siempre dejaba para el último minuto y nada más. La mayoría de mis amigos compartían esa misma obsesión. Pasábamos horas sumidos en universos virtuales, combatiendo monstruos, explorando mapas interminables y compitiendo unos contra otros. Mi ordenador, mi único medio para escapar de la realidad, me daba la libertad de ser quien quisiera ser, sin límites. Pero aquel día todo cambió. Mi computadora portátil, que había sido mi compañera durante años, comenzó a fallar. Se apagaba inesperadamente, los juegos se congelaban y, en general, la experiencia de jugar se volvía cada vez más frustrante. Decidí que ya no podía esperar más. Mi hermano mayor tenía una computadora mucho más potente, una máquina que utilizaba para sus estudios de informática. Sabía que él me había advertido en varias ocasiones que no tocara su equipo. Pero esa tarde, mi impulso fue más fuerte que cualquier precaución. Tomé la computadora de su escritorio mientras él no estaba en casa. El instante en que la encendí, sentí como si todo el universo digital se abriera ante mí, como si ese aparato tuviera secretos ocultos, cosas que jamás había visto. Navegué como siempre, en busca de nuevos juegos. Era un adolescente que se sentía inmortal, sin ninguna preocupación. Y entonces, algo extraño ocurrió. Una ventana emergente apareció en la esquina superior derecha de mi pantalla. El texto era simple, pero la elección de palabras me heló. Juegos de muerte. Pensé que era solo otro anuncio raro, algo común en la web, pero había algo inquietante en el diseño. Era primitivo, tosco, como si fuera una advertencia. Mi curiosidad comenzó a despertar, una curiosidad oscura que, en retrospectiva, sé que no debería haber tenido. Con un clic impulsivo, decidí explorar. El segundo en que presioné el enlace, la pantalla de la computadora se quedó en blanco durante un par de segundos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Luego, la oscuridad se disipó, y lo que apareció en la pantalla fue aún más desconcertante. Un mensaje en rojo brillante decía: «Hola, ¿quieres ver morir a alguien? Haz clic en el botón para continuar». Lo primero que pensé fue que era una broma. Tal vez una página de algún hacker, algo completamente inofensivo. Pero la forma en que el texto goteaba, como si fuera sangre derramándose lentamente, me dejó una sensación extraña. La incomodidad se apoderó de mí, pero algo más, una necesidad de saber qué había al otro lado, me impulsó a continuar. No sé si fue mi ansiedad o simplemente la fascinación por lo desconocido, pero presioné el botón enviar. Lo que vi a continuación no se parecía a nada que hubiera visto antes. La animación era sin duda de mala calidad. 3 figuras fueron apareciendo en la pantalla. Una mujer atada a una silla, temblando de miedo, y 2 hombres con máscaras de antifaz. Uno de los hombres tenía una sonrisa grotesca, distorsionada, como si estuviera disfrutando de una broma macabra. Su voz, distorsionada por un modulador, se escuchó en mis oídos. ¿Quieres verla morir? Pensé que aquello no podría ser real. Era solo una animación, un juego malo. Pero en el momento en que la mujer gritó, mi cuerpo se tensó. El sonido era tan vívido, tan desgarrador, que me hizo sentir que algo no estaba bien. Los efectos de sonido, aunque mal hechos, eran perturbadoramente realistas. Podía oír la respiración entrecortada de la mujer, el crujir de la silla, los sollozos. Y luego, uno de los hombres tomó una sierra para metales y comenzó a cortar. El sonido del metal desgarrando carne y huesos me dejó sin aliento. El grito de la mujer era tan humano, tan desesperado, que incluso ahora, al recordarlo, siento como si estuviera escuchando esos lamentos. Cada corte, cada grito, parecía ser más real que la animación que los acompañaba. Los efectos de sonido hicieron que mi estómago se revolviera, pero mis ojos no podían apartarse de la pantalla. Finalmente, cuando el tormento terminó, una nueva pregunta apareció en la pantalla. ¿Te gustó? Sabía que tenías curiosidad. ¿Quieres ver algo aún mejor? El miedo me invadió.
Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente, arrastrada por una fuerza desconocida, me obligó a hacer clic en sí. Esta vez, la animación cambió. Los mismos dos hombres, pero ahora vestidos con trajes de buceo, aparecieron junto a un hombre que llevaba un traje ejecutivo. El hombre parecía aterrorizado, sus manos atadas a la espalda, frente a un gigantesco estanque. El terror en sus ojos era palpable. Mi garganta se apretó cuando vi que uno de los hombres levantaba un cartel que decía, ¿quieres verlo morir? De nuevo me encontré a mí mismo haciendo clic en sí, sin poder evitarlo. Lo que ocurrió a continuación fue aún más perturbador. El hombre del traje fue arrastrado hacia el agua. Gritó, luchó por su vida, pero el sonido del agua al ser agitada, el ruido de su respiración ahogada, hicieron que mi cuerpo se tensara de nuevo. Al principio todo quedó en silencio, pero cuando el hombre salió a la superficie, su cuerpo ya no era el mismo. Sus brazos estaban doblados de forma antinatural, como si se los hubieran arrancado de golpe. La animación era espantosa, pero la forma en que los efectos de sonido hacían que todo pareciera tan real me dejó paralizado. Finalmente, el hombre fue arrastrado por un caimán gigantesco que surgió de la nada, llevándolo al fondo del agua. La pantalla parpadeó nuevamente y la sensación de horror que me envolvía era tan palpable que sentí un nudo en el estómago. Pero lo peor estaba por venir. De repente la animación cambió otra vez. Esta vez lo que vi no era una simple animación. Los dos hombres ya no eran figuras de dibujos. Eran personas reales. En una habitación gris y fría, con paredes desnudas, estaban rodeados por lo que parecían ser fragmentos de carne. El cuerpo de una mujer desmembrada yacía en el suelo, y la escena se volvía más surrealista cuando uno de los hombres levantaba lo que parecía un gancho de ropa del que colgaban trozos de ropa empapados en sangre. La voz distorsionada resonó de nuevo. ¿Te diviertes? Ellos tuvieron que vivirlo, pero tú también puedes. No te vayas, sería una lástima. En ese momento comprendí que lo que había estado viendo no era solo una animación, era real. Cada imagen, cada escena, cada grito estaba basado en algo horrible que había ocurrido en algún lugar, y ahora estaba siendo transmitido directamente a mí. ¿Quieres experimentar? ¿Ver más? Es solo un juego. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente se encontraba en un estado de confusión total. No podía procesar lo que estaba viendo. Y sin embargo, algo dentro de mí, esa necesidad de conocer la verdad, me hizo dudar. ¿Qué pasaría si decidía hacer clic en sí? ¿Estaba preparado para ver algo aún más espantoso? Con el pánico a flor de piel, hice clic en no una vez más. El mensaje no desapareció. En cambio, la pantalla parpadeó una y otra vez, como si la página me estuviera desafiando. El terror me envolvía. ¿Qué más podría hacer para librarme de esto? Fue entonces cuando la pantalla se apagó de golpe. Intenté revisar el historial de navegación para encontrar el sitio, pero ya no estaba allí. La página había desaparecido sin dejar rastro. Mi hermano llegó justo en ese momento. Al verme tan pálido y sudando frío, supo que algo estaba mal. Sin decir una palabra, apagó la computadora y comenzó a teclear frenéticamente. Luego, con una expresión grave, me explicó que lo que había visto no era un sitio común. Es la Deep Web, me dijo, y de alguna manera, algo en su voz me hizo entender que no estaba bromeando. Él me advirtió que no debía llamar a la policía, que lo que había visto era real y que esas personas eran peligrosas. Si hacemos eso, podríamos estar poniendo nuestras vidas en peligro. No te acerques más a eso. Su tono era tan serio que no pude objetar. La noche siguiente no pude dormir. Las imágenes seguían rondando mi mente. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, llegó un correo extraño. Te divertiste. El enlace brillaba en la pantalla como una amenaza silenciosa. Decidí no abrirlo. Lo eliminé. Pero la sensación de ser observado no me dejaba en paz. Ahora cada vez que escucho la palabra Deep Web, un escalofrío recorre mi cuerpo, porque sé que, de alguna forma, todavía están ahí, esperando. Y tal vez no sea yo el único al que están mirando.
Nunca fui de los que se dejaban atrapar por las leyendas urbanas. Siempre creí que la gente exageraba sobre los peligros de la Deep Web. Es solo Internet, ¿no? Pensaba. Solo un lugar más para aquellos que buscan algo más que lo que la web superficial tiene para ofrecer. Pero esa noche mi percepción cambió para siempre. Era una noche fría de octubre. La habitación en la que estaba era pequeña, iluminada solo por la luz tenue de mi computadora y el resplandor de las farolas que atravesaban la ventana. La universidad me había dejado con poco tiempo para todo, y ya se acercaba la fecha límite para entregar un trabajo de investigación que había ido retrasando. El café se había enfriado a mi lado, pero aún no me sentía listo para dormir. El aburrimiento y la curiosidad se unieron, y sin pensar mucho en las consecuencias, abrí Tor. Mi navegador estaba configurado para acceder a la Deep Web, un lugar misterioso que siempre había estado en mi mente, pero al que nunca había tenido el valor de entrar. Decidí que esa noche simplemente no importaba. Lo primero que encontré fue un foro con un título simple: Explora lo que el mundo no quiere que veas. Al principio no me llamó demasiado la atención. Era algo común en esos foros, ¿verdad? Los típicos mensajes de no te atrevas a abrir este enlace y demás. Pero entonces vi algo extraño. El enlace no era como los demás. Había algo personal, casi como si me estuvieran invitando directamente. Hice clic sin pensarlo 2 veces. La página tardó un poco en cargar. Entonces la pantalla se oscureció, como si estuviera entrando en un lugar diferente, uno que no pertenecía a la superficie de la web. La página que se abrió tenía una estética antigua, casi como si fuera de los 90, con letras crípticas y fotos en blanco y negro. En el centro de la pantalla había una única pregunta: ¿quieres ver algo que nadie más ha visto? Sentí un escalofrío recorriéndome. ¿Qué tipo de pregunta era esa? Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, me empujó a seguir. Me sumergí más en el foro, buscando algo que me explicara qué era lo que estaba sucediendo. A medida que deslizaba hacia abajo, el contenido se volvía más extraño y perturbador. Fotos de lugares vacíos, edificios abandonados, pasillos oscuros. Nada de eso era tan inquietante como las imágenes de personas. Personas atrapadas en situaciones inusuales, con expresiones de miedo, como si supieran que algo estaba mal, pero no pudieran escapar. Algunas parecían filmadas a escondidas, otras eran tan nítidas que daban la impresión de haber sido tomadas con una cámara profesional. Pero la última foto me congeló. Era una imagen de un hombre, su rostro distorsionado por la oscuridad, con ojos penetrantes, casi inhumanos. A su lado había un texto que decía: «Te estoy mirando, Jack». Mi sangre se heló. No había dejado ningún dato personal en ese foro. Mi nombre no estaba en ningún lado. Pensé que había algo raro con el sitio, que alguien debía estar jugando conmigo. Pero el mensaje era claro: «Te estoy mirando». Me levanté de la silla y miré a mi alrededor. La habitación parecía estar en calma, pero había algo en el aire, algo que no podía identificar. Mi respiración se aceleró y sin quererlo apagué la computadora. Cerré los ojos intentando alejar esa sensación de angustia. ¿Cómo podía saber mi nombre? Pero esa noche, el miedo me siguió. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me parecía escuchar ruidos, pasos leves sobre el suelo. Creí que mi mente me jugaba una mala pasada, hasta que al amanecer, algo más ocurrió. Revisé mi correo electrónico. No esperaba nada importante, quizás algún mensaje de la universidad, pero allí estaba, en mi bandeja de entrada, un mensaje sin remitente. El título era escueto: «Te vi». Lo abrí sin saber por qué lo hacía. En el cuerpo del mensaje había una única imagen, una foto mía, tomada desde la esquina de mi habitación, mientras yo estaba sentado frente a la computadora. La cámara parecía estar posicionada detrás de mí, como si alguien estuviera observando cada movimiento. El pánico me invadió. ¿Cómo era posible? Nadie sabía que estaba allí. Nadie. Mi primer instinto fue pensar que era una broma. Un hacker tal vez. Alguien que había accedido a mi cámara. Me levanté y revisé la configuración de mi computadora. La cámara estaba apagada.
Cerré todas las aplicaciones, asegurándome de que nada estuviera en segundo plano. Pero el miedo seguía apoderándose de mí. Esa noche intenté bloquear la cuenta, cambiar mi dirección de correo electrónico y hacer todo lo posible para asegurarme de que nadie más tuviera acceso a mis cosas. Pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, recibí un nuevo mensaje. Esta vez era aún más escalofriante. Un video. Lo reproduje sin saber por qué. El video comenzó con una imagen borrosa, como si alguien estuviera filmando desde un ángulo muy bajo. Luego, la cámara se estabilizó y lo que vi me dejó sin aliento. Era mi propio cuarto, pero de una manera en la que nunca lo había visto antes. La cámara se desplazaba lentamente hacia mi escritorio, hacia mi computadora. Sabía que estaba solo en mi habitación, pero la grabación mostraba que algo más estaba ahí. La cámara siguió su movimiento y de repente apareció una sombra en el borde de la imagen. Algo estaba en mi cuarto, pero no era un objeto. Era una figura humana, un ser oscuro, con una silueta borrosa y ojos brillantes que reflejaban la luz del monitor. Mis dedos temblaban al ver la figura, casi paralizados por el terror. La grabación terminó con una imagen estática de mi cara, mi expresión de miedo. La figura oscura estaba justo detrás de mí, invisible a mis ojos. Mi respiración se hizo errática. Eso no podía ser real. Intenté cerrar todo de golpe, pero la pantalla parpadeó una vez más. Un último mensaje apareció en la esquina de mi pantalla. Sé que volviste, Jack. Este es solo el comienzo. A partir de esa noche, mi vida se desmoronó. Cada vez que me acercaba a la computadora, sentía que algo me observaba. La sombra, esa figura, estaba allí, siempre al acecho. Los mensajes llegaron con más frecuencia. No solo eran en correos electrónicos, sino que comenzaron a aparecer en mis redes sociales, en foros que nunca había visitado. Cada vez más sentía que no estaba solo. No era paranoia. Algo o alguien estaba siguiéndome. Nadie a mi alrededor entendía lo que pasaba. Los días se convirtieron en noches de insomnio, mientras una angustia profunda me ahogaba. Luego, la situación empeoró. Recibí una invitación de un enlace en el foro de la Deep Web. Te estamos esperando. Sin pensarlo, decidí entrar. Al hacer clic, la página cambió. No era una simple página web. La pantalla comenzó a distorsionarse, como si el mismo espacio digital estuviera deformándose ante mis ojos. La interfaz se corrió, y lo que apareció no fue un foro, sino algo completamente diferente. Un video en vivo. En la pantalla aparecía mi propia habitación, pero yo no estaba allí. En su lugar, se veía una figura observando mi cama, mirando hacia la cámara, sonriendo, con los mismos ojos brillantes. La figura se giró hacia la cámara, y en un susurro pude escuchar: «Te dije que no podrías escapar». En ese momento, supe que no era un simple hacker. Había algo más, algo que había cruzado la línea entre lo físico y lo virtual. Alguien o algo había entrado en mi vida y no pensaba irse. Desperté a la mañana siguiente con la sensación de que ya nada sería igual. Ya no estaba en control. La Deep Web no solo había arrastrado mi mente, sino también mi alma. Y lo peor de todo, algo dentro de mí sabía que, a partir de ese momento, nunca podría escapar. La última vez que revisé la página del foro, ya no había rastros de ella. Solo un mensaje final. No olvides mirar bien a tu alrededor, Jack. Siempre estamos observando. Ya no puedo escapar, y te aseguro que tú tampoco lo harías. Si alguna vez te atreves a entrar, espero que no encuentres lo que yo encontré. Porque en la Deep Web las sombras siempre te están esperando. La noche era espesa, pesada, casi como si el aire mismo estuviera siendo absorbido por algo más grande, más oscuro. Desde que comencé a navegar en la web, todo a mi alrededor parecía desvanecerse en una espiral que me atraía hacia lo desconocido. Ya no podía escapar de la realidad que me había atrapado. No había nacido para estar atrapado en este lugar, pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Mi historia no era nada excepcional. Era un hombre común, perdido en un mundo que parecía olvidarse de mí. Había estado buscando trabajo durante meses,
sin suerte, golpeado por el peso de las deudas y la creciente desesperación. La idea de encontrar algo en la Deep Web, en ese rincón del Internet donde las reglas parecían no existir, comenzó a sonar más como una solución que como una locura. Al principio, me mantuve alejado de esos lugares oscuros, conscientes de lo que podrían implicar. Pero las promesas de dinero fácil, de libertad financiera, me cegaron. Necesitaba un cambio y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ello. Fue en una de esas noches sin rumbo cuando encontré el anuncio. Trabajo exclusivo en seguridad privada, remuneración millonaria, condiciones discretas, tarea sencilla, sin compromiso. Las palabras parecían demasiado tentadoras para dejarlas pasar. Había sido entrenado durante años. Mi experiencia en las Fuerzas Armadas podría ser valiosa en el campo de la seguridad, pensaba. Pero, ¿en qué tipo de seguridad estaba entrando? La pregunta quedó suspendida en mi mente, aunque la respuesta ya estaba clara desde el principio. No importaba. Necesitaba el trabajo. Un clic, una firma digital y todo estaba sellado. No había vuelta atrás. Me pidieron que siguiera a un hombre, Martín Torres. Un nombre común, como cualquier otro. Pensé que era solo otro trabajo rutinario. Lo que no sabía era que estaba a punto de adentrarme en algo mucho más oscuro que cualquier cosa que mi mente pudiera haber imaginado. Los primeros días fueron tranquilos, incluso aburridos. Martín vivía una vida aparentemente normal. Lo seguía por la ciudad, observando sus rutinas diarias. El café en la misma esquina, el trayecto al trabajo, las mismas calles todos los días. Lo que parecía una tarea fácil se convirtió rápidamente en una repetición interminable. ¿Por qué me habían elegido para vigilar a un hombre tan común? La duda comenzó a torturarme, pero no podía detenerme. La paga era demasiado tentadora y los días parecían arrastrarse sin ningún cambio. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, algo comenzó a parecerme extraño. Martín, a pesar de su vida aparentemente mundana, comenzaba a desaparecer en la ciudad de formas que no lograba entender. Una hora desaparecía aquí, otra allá. Siempre volvía a su apartamento con la misma expresión distante, como si no estuviera realmente allí, como si su alma hubiera dejado su cuerpo en algún lugar lejano. Una noche decidí ir más allá de mi asignación. Tomé la decisión de seguirlo sin la distancia de seguridad que siempre había mantenido. Quería saber qué estaba pasando. Después de todo, ya estaba demasiado involucrado en esto. Lo vi entrar en un edificio de aspecto viejo, uno que nunca había notado antes. La curiosidad me quemó por dentro. ¿Qué escondía? ¿Por qué ese edificio no aparecía en los mapas urbanos? Sin pensarlo dos veces, me deslicé tras él. La puerta se cerró tras mí con un sonido sordo. Algo dentro de mí gritaba que debía detenerme, que estaba cruzando una línea que no podría borrar. Sin embargo, la avaricia por las respuestas me empujaba a seguir adelante. Me colé por los pasillos de ese edificio. Era antiguo, lúgubre, con un olor a humedad que calaba en los huesos. No había nadie más, o al menos eso pensaba, hasta que escuché el eco de unos pasos. Instintivamente, me oculté detrás de una columna. El sudor recorría mi frente. No había más espacio para la duda. Fue entonces cuando vi algo que cambió mi vida para siempre. La puerta de un pequeño pasillo se abrió y un grupo de hombres vestidos de negro salió en silencio. No eran trabajadores comunes ni agentes de seguridad. Su caminar era calculado, frío. Sus ojos no reflejaban emoción alguna. Al instante sentí una presión en el pecho, como si estuviera siendo observado por algo más grande que yo, como si ellos ya supieran que estaba allí. Seguí a los hombres, manteniéndome lo más oculto posible. Al final de ese pasillo, me encontré con una puerta cerrada que, al principio, no me llamó la atención. Pero algo en mi instinto me dijo que debía ir hacia allí. Una sala secreta. Al abrirla me enfrenté a algo más allá de mi comprensión. Una habitación llena de pantallas, cámaras de seguridad, máquinas sofisticadas que monitoreaban no solo el edificio, sino una red mucho más grande. Y entonces lo vi. Martín Torres estaba allí, en una de las pantallas, pero no estaba solo. Otros hombres lo rodeaban, todos con máscaras, sus voces distorsionadas por el eco de un sistema de comunicación encriptado.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero lo que más me heló fue lo que escuché de uno de ellos. El contrato de silencio está firmado. Nadie puede saber lo que ocurre aquí. Mi mente se paralizó. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era este lugar? La sensación de estar atrapado se apoderó de mí. No estaba espiando a un simple trabajador. No estaba siguiendo a un hombre cualquiera. Estaba observando algo mucho más grande. Una operación secreta de proporciones que jamás había imaginado. Quería irme, pero no podía. Mis pies no se movían. La puerta se cerró de golpe. Un crujido helado resonó en mis oídos. Los hombres enmascarados me rodearon. Intenté retroceder, pero no había escapatoria. En mi mente ya no tenía lugar para el arrepentimiento, solo para el miedo absoluto. Uno de ellos se acercó lentamente, quitándose la máscara. Lo que vi me paralizó. Martín Torres estaba allí, frente a mí, sonriendo de una manera que no tenía sentido. Algo en sus ojos me dijo que todo estaba planeado desde el principio. «Creías que solo estabas observándome, ¿verdad?», dijo, su voz fría, cortante. «Bienvenido al contrato de silencio». El terror me ahogaba, mis piernas temblaban, pero no podía moverme. Mi cerebro trataba de comprender lo que estaba pasando, pero las piezas simplemente no encajaban. Estaba atrapado en un juego mucho más grande que yo. Martín no era un hombre común, no era alguien a quien simplemente debía vigilar. Él, al igual que los otros en la sala, formaba parte de una red secreta, una organización que operaba en las sombras, fuera del alcance de las leyes, del mundo que yo conocía. El pánico invadió mi mente, y fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que había hecho. No solo había aceptado un trabajo peligroso, sino que me había metido en el corazón de algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Mi familia, mi vida, todo estaba ahora en peligro. La organización a la que me había unido no era solo una banda criminal, era algo mucho peor, algo sin rostro, que se infiltraba en todos los rincones del mundo. Y yo, ahora, era parte de eso. No había vuelta atrás. «Ahora eres uno de nosotros», dijo Martín con una calma que me heló. «Nunca podrás escapar». Las palabras retumbaban en mi cabeza mientras la oscuridad me envolvía por completo. No había futuro para mí. No había esperanza. Solo un contrato de silencio firmado con la sangre de aquellos que ya no podían volver atrás. El zumbido incesante de las teclas, golpeando el silencio de la noche, se había convertido en una melodía familiar. La luz azul de la pantalla iluminaba mi rostro, haciendo que las sombras que se proyectaban sobre la pared parecieran moverse con una vida propia. Llevo años navegando por los rincones más oscuros de la Deep Web, desentrañando secretos, descifrando códigos, eludiendo firewalls, pero nunca imaginé que mi obsesión con la ciberseguridad me llevaría a este punto. Nunca imaginé que lo que había comenzado como una simple curiosidad terminaría por consumir mi vida. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Estaba rastreando vulnerabilidades en varios servidores, revisando foros donde hackers novatos compartían información. La Deep Web siempre ha sido un lugar donde la ilegalidad y el misterio se mezclan, pero yo nunca había encontrado nada fuera de lo común. Eso cambió cuando, entre una maraña de mensajes encriptados, encontré un enlace sin título, simplemente un archivo aparentemente vacío. Algo en mí me dijo que lo abriera. Quizás fue el deseo de encontrar algo nuevo, de descubrir un secreto que nadie más había visto. O tal vez la simple aburrición de la rutina. No lo sé. Solo sé que ese fue el momento que cambió mi vida. Al abrir el archivo, lo primero que noté fue la calidad de la imagen. Un video. Las imágenes eran granuladas, sucias, distorsionadas, pero había algo en la forma en que se movían las figuras que captó mi atención. En la pantalla había un grupo de personas caminando por una ciudad. Parecían normales, jóvenes, adultos, gente común, pero algo no encajaba. Sus gestos eran demasiado rígidos, sus miradas demasiado vacías, como si estuvieran siendo observados, pero no por una cámara común, sino por algo que no podían ver. Pensé que era solo un truco, una grabación de baja calidad manipulada por algún hacker en busca de notoriedad. Decidí investigar más,
Pero a medida que exploraba los metadatos del archivo, empecé a descubrir cosas que no podía explicar. Las fechas de las grabaciones no coincidían con los momentos en que las personas fueron filmadas. De hecho, los eventos mostrados parecían anticiparse. ¿Cómo podía ser esto? Los videos estaban fechados para un futuro cercano. Detalles específicos de la grabación señalaban eventos que aún no habían ocurrido. Eso no me dejaba tranquilo. Empecé a buscar más videos similares, con la esperanza de que fuera solo un error, una serie de coincidencias. Pero no lo era. Había más. Cada video mostraba a personas comunes, en situaciones cotidianas, pero siempre con esa misma mirada vacía, esa sensación de que no pertenecían a su propio cuerpo. Y lo peor era lo que encontré en los metadatos. Todo coincidía. Las ubicaciones de los videos eran lugares en los que yo mismo había estado días antes. Y más desconcertante aún, las personas que aparecían en las grabaciones tenían la misma apariencia que aquellas con las que me había cruzado en la calle. No sabía qué pensar. Un error masivo de la tecnología de la Deep Web o algo mucho más siniestro. Fue entonces cuando la paranoia empezó a invadirme. Me sumergí en los detalles profundizando más de lo que debía y con cada clic me adentraba más en un laberinto sin salida. Fue una noche, mientras examinaba un nuevo video, cuando lo vi. En el fondo de una de las grabaciones, al principio apenas visible, una figura oscura se movía entre las sombras. No era una persona, no era un objeto, era algo fuera de lugar, algo que no pertenecía al marco. Mi corazón se detuvo por un momento. La figura estaba ahí, observando. Y lo peor, lo que me heló la sangre, es que me daba la sensación de que esa figura me estaba mirando a mí, no a la persona en el video. Cerré el archivo de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Algo más estaba sucediendo. Me estaba viendo. Estaba siendo observado no solo en las grabaciones, sino a través de mi propia computadora. El aire en la habitación se volvía denso, pesado. Los sonidos de las teclas, que antes me eran familiares, ahora sonaban como si alguien los estuviera golpeando con una fuerza invisible, como si la propia red me estuviera acosando. Las noches se hicieron interminables. Comencé a notar pequeños detalles extraños en mi computadora. Los programas que utilizaba de forma habitual no respondían correctamente. Los antivirus no detectaban nada inusual, pero yo sabía que algo estaba allí, acechando, como una sombra que no se veía, pero se sentía. La ansiedad se instaló en mí, y con ella, la obsesión por descubrir qué era esa red, qué estaba detrás de los videos. Cada vez me adentraba más en los foros oscuros, siguiendo las pistas, hasta que llegué a un servidor que no parecía tener nombre. Sin saber por qué, acepté su solicitud de acceso. Fue un error. Esa noche recibí un mensaje encriptado en mi correo. No era común. El código estaba escrito en un patrón que solo yo podría entender. Era claro, directo y tan simple que me heló la sangre. Te estamos observando. Lo leí varias veces, tratando de encontrar un significado que me hiciera sentir menos aterrado, pero no lo encontré. La fecha estaba marcada. Era mañana. Sabía que ese mensaje no era una amenaza vacía. Lo sentí en las entrañas. La red estaba allí, observándome, esperando. Decidí tomar una decisión radical. Tenía que exponerlo todo, poner la verdad al descubierto antes de que fuera demasiado tarde. Comencé a recopilar todos los videos, todos los metadatos, toda la evidencia que había encontrado. No sabía a quién acudir, pero sabía que debía hacerlo. Algo dentro de mí me decía que este conocimiento me había puesto en peligro, pero mi necesidad de respuestas, de descubrir la verdad, era más fuerte. Sin embargo, mientras organizaba la información, mi computadora comenzó a comportarse de manera extraña. La pantalla parpadeó y entonces, por un instante, sentí que algo se conectaba con mi dispositivo. Algo más allá de la red, algo en mi mente. El mensaje apareció de nuevo, pero esta vez no estaba solo en la pantalla. Era una presencia. El terror me golpeó con fuerza. Las paredes de mi habitación parecían estrecharse. El aire se volvió irrespirable. Mi mente daba vueltas, atrapada en la espiral de la paranoia. Estaba atrapado y sabía que ya no podía escapar.
La red, ese sistema invisible, había cruzado la línea. No se trataba solo de observar, se trataba de controlar. Recibí otro mensaje, esta vez con un código aún más complicado, un código que parecía provenir de un servidor que yo nunca había accedido. Las palabras eran claras. Ahora eres parte de esto. No hay vuelta atrás. Mi computadora se apagó repentinamente. El miedo me dejó inmóvil. No importaba lo que intentara hacer, no había forma de escapar de lo que había desatado. De repente, un sonido surgió de las bocinas. Era una melodía extraña, algo que no había escuchado antes, y me di cuenta de que la red ya no solo me observaba, me controlaba. Era la última confirmación de lo que temía. Lo que había comenzado como una búsqueda de la verdad había terminado en una pesadilla sin fin. La conspiración me había atrapado, y ahora era parte de ella. La pantalla se apagó por completo, pero sabía que no estaba solo. La oscuridad de la red me había devorado. Era una noche como cualquier otra, pero esa noche algo cambiaría mi vida para siempre. Me encontraba sentado frente a la pantalla, con los dedos pesados sobre el teclado, sintiendo el agotamiento recorrerme. Mi vida ya no parecía tener sentido. A veces pensaba que el reloj se movía en mi contra, como si el tiempo me estuviera escupiendo en la cara mientras me arrastraba a un agujero del que no podía escapar. La deuda con el banco me tenía atrapado. Cada mes era un martirio, cada día una pesadilla. El miedo a la llamada del cobrador me hacía saltar al mínimo sonido, como si mi vida dependiera de que esa llamada nunca llegara. El estrés me estaba consumiendo. Ni siquiera podía disfrutar de las cosas que antes me daban algo de paz. El trabajo ya no era un escape, sino una carga, y la ansiedad me mantenía despierto por la noche, mirando el techo, preguntándome qué demonios estaba haciendo con mi vida. Decidí probar suerte con las criptomonedas. Había leído que algunas personas las usaban como una forma de salir de la pobreza. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la clave para cambiar mi destino. Pero en vez de eso, terminé perdiéndome en foros de la Deep Web, un lugar que me había recomendado un conocido para encontrar oportunidades. No sabía exactamente qué esperaba encontrar allí, pero sentía que no tenía nada que perder. Así que, mientras navegaba sin rumbo fijo, mis ojos se posaron en un banner que apareció repentinamente en mi pantalla. Era pequeño, casi insignificante, pero tenía algo inquietante. Subasta de almas. ¿Qué era esto? Mi mente trató de descartarlo como una broma de mal gusto, una especie de trampa para atraer a curiosos. Pero algo me decía que no lo cerrara tan rápido. Decidí hacer algo que jamás había pensado hacer. Investigué. No sé por qué, pero la curiosidad me impulsó a seguir. Quizá era el agotamiento, la desesperación, o tal vez algo más profundo que no lograba identificar. Hice clic, y lo que vi me dejó helado. El sitio era básico, pero oscuro, casi macabro. El diseño estaba anticuado, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que cada imagen, cada palabra, estaba calculada para generar una sensación de incomodidad. Era un sitio que no quería que visitaras, pero que, de alguna manera, te atraía con una fuerza invisible. Al principio los anuncios parecían un chiste, solo textos en letras grandes con ofertas ridículas. Diana secuestrada en Bogotá, subasta abierta, oferta mínima $50,000. Luis capturado en Barcelona, subasta cerrada, vendido a un alto ejecutivo. Mi mente no podía procesarlo. Al principio, pensé que tal vez estaba viendo una especie de juego macabro, algo en lo que se subastaban datos personales, o quizás cosas ilegales, pero nada que tuviera que ver con vidas humanas. Entonces, algo extraño sucedió. Las imágenes comenzaron a cargar. Eran fotos de personas que no parecían ser simples modelos o actores. Las caras, desfiguradas por el terror, los ojos vacíos, la mirada perdida de alguien que había experimentado lo peor de la vida. Las imágenes se me quedaron grabadas en la mente. Diana con los ojos vidriosos, vestida con lo que parecía un uniforme sucio, capturada en medio de la nada. Luis con la cara golpeada, sus labios sangrientos, como si hubiera pasado por un calvario antes de que la subasta comenzara.
Sentí un nudo en el estómago. Esto no podía ser real. ¿Cómo podían existir personas capaces de hacer algo así? Mi mente quería rechazarlo, pero mis ojos no dejaban de ver. Algo dentro de mí, tal vez el cansancio o la ansiedad, me empujaba a seguir, a profundizar más en este oscuro rincón de la web. Cada vez que hacía clic en una imagen, aparecían más detalles. La descripción era escalofriante. Víctima secuestrada en Bogotá. Lleva 4 días en cautiverio. Se encuentra en buenas condiciones físicas. Su vida está valorada en $50,000. No entendía nada. La sensación de estar atrapado en un juego macabro me paralizaba. ¿Qué demonios estaba viendo? ¿Cómo podía ser que en pleno siglo XXI alguien pudiera ofrecer una cantidad de dinero por una vida humana, como si se tratara de un objeto? Mi mente comenzó a racionalizar. Pensé en las criptomonedas. Todo eso estaba sucediendo en un mercado que, por naturaleza, es casi anónimo. Las transacciones eran difíciles de rastrear, y la posibilidad de que los compradores estuvieran utilizando ese método para ocultar sus huellas era aterradora. Comencé a investigar a los compradores. Muchos de ellos parecían ser figuras poderosas, algunas incluso relacionadas con negocios turbios. Pero había algo más inquietante. Entre los compradores había personas comunes, como yo, que parecían dispuestas a pagar por... ¿Qué exactamente? ¿Por una vida humana? La ansiedad se apoderaba de mí. Cada clic, cada nueva página, me sumergía más en una red de horror que no podía entender, pero que sentía que estaba al borde de descubrir. Algo me decía que debía detenerme, pero la desesperación me empujaba a seguir. Tal vez pensaba que encontraría alguna forma de salir de ahí, algo que me diera un sentido a lo que estaba viendo. Empecé a revisar más foros, más publicaciones. Vi más detalles escalofriantes. Víctima en venta, mujer, secuestrada en Dubái, subasta cerrada, oferta aceptada por ejecutivo de alto nivel, precio final, $200,000. Las descripciones me trastornaban. No solo se trataba de secuestros. Las personas no solo estaban siendo capturadas, sino que sus vidas, su dolor, su sufrimiento, se estaban vendiendo y revendiendo como si fueran objetos. El sitio se me apareció en la pantalla cada vez con más frecuencia. No importaba lo que hiciera para salir, siempre volvía a cargar, como si esperara que regresara. Mis pensamientos comenzaron a ser oscuros. ¿Y si encontraba una forma de hackearlo? ¿Qué pasaría si pudiera detener a esos monstruos? Mi mente comenzó a formular planes, aunque al mismo tiempo sentía que estaba cruzando una línea peligrosa. Los ruidos en mi apartamento comenzaron a aumentar. Al principio creí que era el viento, pero las puertas se cerraban solas. Las luces parpadeaban sin razón. Al principio traté de ignorarlo, pero la sensación de ser observado era cada vez más fuerte. Las sombras en las esquinas de mi visión se movían y sentí que alguien o algo estaba esperando a que bajara la guardia. Una noche, al regresar de trabajar, encontré una nota en mi escritorio. Era simple, escrita con tinta roja y decía: «Te estamos observando, no sigas investigando». El terror me paralizó. Sabía que había dado un paso demasiado grande, que me había adentrado en algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Pero ya era tarde. Había visto demasiado. El sitio web ya no era solo un objeto de curiosidad. Ahora sentía que formaba parte de algo mucho más siniestro. Mi vida ya no me pertenecía. Estaba atrapado y sentía que algo estaba al acecho. La subasta de almas, de personas, ya no era solo algo que miraba desde la distancia. Ahora parecía estar esperándome. La paranoia comenzó a devorarme de adentro hacia afuera. Ya no era solo una sensación vaga de incomodidad. Ahora sentía que estaba siendo perseguido, acechado por algo mucho más grande de lo que había imaginado. Los días pasaban y la pesadilla se hacía cada vez más real. No podía dormir, no podía concentrarme en nada. Solo pensaba en ese sitio, en esas personas cuyas vidas se subastaban como si fueran mercancías. Algo en mi interior me decía que no podía dejarlo ir, que debía encontrar una forma de detenerlo. Pero cada vez que intentaba hacerlo, la sombra de lo que había descubierto se hacía más grande. Recibí el primer mensaje en mi correo electrónico.
Era breve, directo y extraño. Te estamos observando. No sigas buscando. Pensé que era una broma, un intento de asustarme para que dejara de investigar, pero la ansiedad no me permitió ignorarlo. Algo en esa simple advertencia me dejó inquieto. ¿Cómo podían saber que estaba investigando? Mi paranoia comenzó a aumentar y con ella las preguntas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué querían de mí? ¿Estaba realmente en peligro? Una noche, mientras trataba de dormir, me despertó el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Es tu última advertencia. Detente antes de que sea demasiado tarde. Esta vez no era una broma. Los temblores recorrieron mi cuerpo. ¿Cómo sabían qué estaba haciendo? ¿Cómo sabían que me había adentrado tanto en ese agujero oscuro? Desperté con un sudor frío, el corazón acelerado, y me levanté de la cama como si una fuerza invisible me empujara. Mi apartamento, que antes me parecía un lugar familiar, se había convertido en una prisión. Las sombras en las esquinas de las habitaciones parecían moverse. Cada crujido del piso me hacía saltar, y cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se acercaba a mí. El miedo había tomado el control de mi vida. Ya no era solo una sensación, era real. Algo estaba acechando, observándome. Decidí cerrar todas las ventanas de mi computadora, borrar el historial y borrar todo lo relacionado con esa maldita subasta. Pero no importaba lo que hiciera, el sitio siempre volvía. Lo sentí en el aire, incluso cuando mi pantalla estaba apagada. Durante el día la sensación persistía, como una presencia invisible que no me dejaba en paz. Fue entonces cuando comencé a recibir llamadas. Al principio pensé que se trataba de un error, un malentendido, pero las llamadas comenzaron a repetirse, siempre de números desconocidos, siempre en momentos extraños. Las personas que hablaban al otro lado nunca decían nada, solo escuchaba respiración pesada, como si alguien estuviera esperando que yo hablara. Las llamadas me hicieron sentir como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada vez que colgaba, pensaba que el teléfono sonaría de nuevo, y efectivamente lo hacía. Mi teléfono se convirtió en un instrumento de tortura psicológica. Un día, al regresar a mi apartamento, lo encontré completamente revuelto. Al principio, pensé que alguien había entrado, tal vez un robo, pero no faltaba nada valioso. Todo lo que estaba desordenado eran mis pertenencias más personales. El monitor de la computadora estaba encendido, pero con la pantalla en negro, como si alguien hubiera estado mirando algo en mi ausencia. No podía dejar de pensar en eso. ¿Alguien había estado aquí? ¿Había sido un aviso? Fue entonces cuando me encontré con la nota. Era simple, escrita con tinta roja, y decía: «Te estamos observando. No sigas investigando». El terror me paralizó, no solo por el mensaje en sí, sino porque al mirarlo, sentí que las palabras estaban escritas con prisa, como si alguien hubiera estado observando mi vida en ese momento. Cada letra estaba impregnada con una amenaza silenciosa, una presión sobre mi pecho que me hizo sentir que no podía respirar. A partir de ahí, las cosas comenzaron a desmoronarse aún más rápido. La computadora ya no era solo una herramienta de trabajo o entretenimiento. Ahora se había convertido en una puerta hacia algo que no podía controlar. Cada vez que la encendía, el banner del sitio web volvía a aparecer, como si me estuviera esperando. Sentí que la línea entre el mundo real y el mundo virtual se desdibujaba. Mi mente se estaba desquiciando. Una tarde, mientras me encontraba trabajando, la puerta de mi apartamento se cerró de golpe. Pensé que era el viento, pero no. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La puerta había estado cerrada y yo no había oído ni visto a nadie. Al principio, no hice nada. Traté de ignorarlo, de convencerme de que estaba paranoico. Pero la sensación de que alguien estaba allí, observándome, no me dejó en paz. Poco después escuché ruidos extraños en el pasillo, como pasos pesados, lentos, arrastrándose. No había nadie en mi apartamento, y el edificio estaba vacío a esa hora. De repente, alguien tocó la puerta. Mi cuerpo se tensó por completo. Nadie debía estar allí. Nadie debía saber dónde vivía. Pensé en no abrir, pero una fuerza extraña me obligó a hacerlo.
Cuando abrí la puerta, un hombre encapuchado estaba de pie frente a mí. Su rostro estaba cubierto, pero la sombra de sus ojos se reflejaba en la penumbra. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó hacia adentro, con una fuerza sorprendente. No podía moverme, no podía gritar. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado por el miedo. El hombre me arrastró hacia la oscuridad de la habitación, y fue entonces cuando vi la pantalla de mi computadora. Algo me heló la sangre. En la pantalla apareció mi foto. No era una foto que yo hubiera subido a redes sociales. No era una imagen que me representara en ningún sitio público. Era una foto robada, tomada a la fuerza. Estaba en mi propia computadora, en la subasta de almas. Jack, secuestrado en Buenos Aires. Subasta abierta. Oferta mínima, $1000. El terror me invadió por completo. En ese momento lo supe. Estaba atrapado. Ellos sabían quién era. Sabían dónde vivía. Había cruzado una línea sin retorno. La subasta no era solo un sitio web lejano que veía desde la distancia. Ahora era parte de ella. Mi vida, mi alma, estaban en juego. La puerta de mi apartamento se cerró con un golpe sordo y el hombre encapuchado desapareció en las sombras, dejando solo el eco de sus pasos. Sabía lo que venía después. Ellos sabían que había visto demasiado. Pronto yo sería parte de la subasta, la misma subasta que había estado observando con horror. No había forma de escapar. Ya había sido marcado. Y en ese instante entendí lo peor. Nunca podría escapar de esto. Era solo una cuestión de tiempo. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.